El atentado terrorista contra el semanario parisino Charlie Hebdo dominó la escena informativa desde que comenzó el año. Casi todos los días hemos tenido en portada este tema. ¿Por qué? Porque Francia sufrió el atentado más sangriento de los últimos 50 años y además fueron 56 horas de horror, entre el ataque que dejó 12 muertos, entre la búsqueda de los dos terroristas y también hay que sumarle en esas horas el ataque con el secuestro de rehenes en un supermercado kosher, que estuvo todo relacionado, el asesinato a una policía también en otra parte de París. Todo eso sucedió en esos 2 días y medio. Y hoy recibimos a Sylvain Ité, el embajador de Francia en Montevideo, para hablar de este tema y de otros. ¿Cómo le va? Buenos días, embajador. Bien, gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación. Va bien. Bueno, una pena que sea en este contexto, ¿verdad? Hubiese sido mejor conocernos en otro momento. Exactamente, pero preferible conocerlo en otra ocasión. Es bueno tener también su sensación, ¿verdad? ¿Cómo vivió esas horas? ¿Cómo vivió el día del atentado a Charlie Hebdo y las horas posteriores que fueron espantosas? Cuando la gente vive afuera del país es más difícil ahí todavía, porque estamos espectadores de la realidad que se estaba pasando en París. Tengo muchos amigos, tengo muchas personas. Tengo una hija también que vive en París, en Villejuif, que es una ciudad cerca de París. Y naturalmente el primer sentimiento es un sentimiento de horror, pero lamentablemente estamos acostumbrados, porque no es la primera vez que París y que Francia está sufriendo atentados. Entonces, no diría que es una costumbre ahora, pero estamos acostumbrados a este tipo de acción. Pero es verdad que fue la primera vez que un símbolo de la libertad y de la democracia como Charlie Hebdo fue atacado, está asesinado también de la policía, de una joven policía, nada para nada. Y también la toma de agencia en el supermercado Kasher fue una sucesión de eventos terribles que está difícil a vivir realmente para nosotros. Charlie Hebdo venía siendo amenazado, ¿verdad?, por el Estado Islámico y por algunos grupos yihadistas que responden al grupo Al-Qaeda. Pero más allá de esas amenazas, ¿no?, que llevaban años, ¿realmente los franceses esperaban un ataque así o pensaban que nunca iba a suceder esto? Sabíamos desde hace mucho tiempo que las amenazas contra Francia en general, contra los intereses franceses, era muy fuerte. Los servicios de inteligencia franceses lograron desviar algunos atentados y algunos ataques este meses. Pero sabíamos también que Charlie Hebdo era amenazado desde hace muchos años por causa de las caricaturas de Mahomet, que hizo en defensa de, si se recuerda bien, que era una solidaridad con el diario de Dinamarca que había en 2011 publicado algunas caricaturas de Mahomet, del profeta. Pero nadie podía imaginar un ataque de una violencia de este nivel, y el asesinato también de este policía en la calle, matado con un tiro en la cabeza. Realmente, en el centro de París era una cosa naturalmente difícil a imaginar y a pensar. ¿Cómo evalúa o cómo ve la reacción popular que hubo después? Porque bueno, la manifestación que se hizo en París el domingo inmediato al atentado fue muy fuerte. Yo hasta recuerdo títulos que decían la manifestación más grande desde el año 45, una reacción que aparte se trasladó a otros lugares del mundo. ¿Cómo vivió eso? Yo pienso que en francés hay una palabra que se dice a toute chose malheur est bon. A cada cosa negativa hay una cosa positiva. Y en realidad esta manifestación del domingo, pero del sábado también. El sábado ya estuvieron más de casi 1 millón de personas en las calles. Y el domingo casi
4 millones, Sí, que eran unas cosas increíbles. Desde hace la liberación de París no había ido tantas personas en la calle. Una barbaridad. Y aparte, en la del domingo, a esos 4 millones se sumaron líderes mundiales encabezando la marcha. Se sumaron los líderes mundiales, naturalmente, una prueba de solidaridad entre todos los países que defienden la democracia. Pero el más importante es los ciudadanos, que sean judíos, musulmanes, cristianos, etc., que estaban en la calle por la primera vez rechazando esta terror y esta voluntad de los terroristas de, en realidad, de tentar la desunificación del pueblo francés. Y el mensaje de los 4 millones, y a través de los 4 millones, el mensaje del pueblo francés fue: no vamos a dejarnos intimidar, y el terror no va a ganar. Y el segundo mensaje muy fuerte es que los valores de nuestra república, libertad, igualdad, fraternidad, es una realidad todavía. Tenemos muchos problemas de inmigración, tenemos problemas de discriminación, tenemos problemas de racismo, como en todos los países del mundo, del más chico hasta el más grande. El ser humano es así. No hay que negar la realidad de los problemas que nos tenemos. Pero el mensaje principal que el pueblo francés pasó en esta manifestación del domingo era: nos queremos combater contra todo lo que es atentar a nuestra divisa, que es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Esperaba la presencia de líderes sudamericanos en esa movilización en París? En realidad se fue muy rápido, la decisión de organizar esta manifestación y de invitar los líderes de los países del mundo entero se decidió en algunas horas. Y bueno, América Latina es muy lejos de Francia. Podemos entender que en menos de 40 horas, o menos 24 horas, era difícil para los líderes de América Latina de atravesar la Atlántica para participar de esta manifestación. Pero hubo una manifestación muy fuerte de solidaridad de casi todos los jefes de Estado de América Latina. Y bueno, no estaba presente en el día de la manifestación, pero la solidaridad estaba presente. ¿Y el gobierno uruguayo le transmitió a usted su solidaridad? El gobierno uruguayo transmitió a través de la Cancillería, hizo un comunicado de prensa, y después he recibido un telegrama del ministro de las Relaciones Exteriores, Luis Almagro, para el ministro francés de los Asuntos Exteriores, y hemos recibido lunes una carta del presidente electo Tabaré Vázquez, de solidaridad. La frase que nació en Francia para repudiar el terrorismo y para defender la libertad de expresión fue yo soy Charlie. Je suis Charlie. Ese Je suis Charlie traspasó fronteras y llegó hasta Uruguay incluso, con gente manifestándose con remeras, yo soy Charlie, en otros lugares del mundo, I am Charlie. O sea, esto fue hasta en varias lenguas, ¿verdad? Ahora, ¿qué opina de las personas que salieron a decir: yo rechazo cualquier acto terrorista, repudio este ataque de los yihadistas a Charlie Hebdo, pero yo no soy Charlie? Debería preguntar para las personas que decidieron de no ser Charlie. Yo pienso que realmente la significación de yo soy Charlie o yo soy Charlie no era totalmente una defensa de lo que Charlie Hebdo estaba publicando. Todo el mundo puede tener ideas diferentes, y hay que saber que Charlie Hebdo, en realidad, había menos de 60.000 ejemplares por semana de publicación de Charlie Hebdo. Yo personalmente no estaba de acuerdo con todo la realidad, los diseños y la publicación de Charlie Hebdo. Pero lo que los franceses, y también yo pienso los otros del mundo entero, querían decir escribiendo yo soy Charlie y yo soy
per la democracia y per la libre expresión. Exacto. Fuera de Charlie, de la posición que nos podemos tener. ¿Esté o no de acuerdo con lo que publica? No estoy de acuerdo exactamente con Charlie, pero yo considero que la libre expresión, la base de la democracia que fue atacada, es esto. Y por eso que yo soy Charlie. Sí, sí. Yo defiendo el principio de la libre expresión de cada, y principalmente de los medios. Porque no hay democracia sin media libre, no existe. Claro. Porque también esas personas argumentaron el no soy Charlie con explicaciones de los contenidos de algunas cosas que hace Charlie. Que Charlie Hebdo hace un humor ofensivo, que a veces es hasta racista o colonialista. Pero claro, después está la otra postura. Por más que sea ofensivo ese humor, es necesario también. Porque todas las expresiones son necesarias. ¿Y qué significa un humor ofensivo u ofensivo? ¿Qué significa? El humor es el humor. Nunca, yo pienso que nunca, todas las caricaturas de Mahomet que el Charlie Hebdo sí. publicó hasta la etapa de ayer, de ayer, ¿dónde está la ofensa contra el profeta? ¿Dónde está el profeta? Podemos presentar todos los diseños y las caricaturas de Charlie Hebdo que sea contra respecto del Islam, de la religión cristiana, católica, de todos. Era una expresión libre, pero si la gente empieza a definir cuál es el humor, cuál es una ofensa, cada de nosotros tenemos una visión y una percepción de la ofensa que es diferente. Usted tiene una cosa que va a considerar como una ofensa y una otra que no va a considerarlo como una ofensa. ¿Cuál es la medida de la ofensa? Debemos definir la ofensa en función de la persona que se considera como ofendida. En este caso, cada persona va a tener un motivo para considerar que es esta caricatura o este artículo son ofendidos. No es posible. La libertad de expresión no se puede medir, no se puede definir en función de qué. Y cuando la gente dice que hay personas que hablan sobre Charlie Hebdo, dicen que estaba haciendo caricaturas con mucha ofensa para el Islam, perdón, yo pienso realmente que no es la verdad, era una expresión. Personalmente no estaba de acuerdo con todos de las caricaturas, hasta los diseños sobre la religión musulmana. Pero si la gente empieza a definir cuál es una ofensa o no, a respecto del colonialismo no veo realmente donde Charlie Hebdo era una revista colonialista. Todos los caricaturistas, todos los periodistas de Charlie Hebdo eran generalmente a la izquierda, hasta a la extrema izquierda. Harakiri, que es el antiguo revista de Charlie Hebdo, fue creado por las principales personas del movimiento de 68. Entonces, eran realmente muy lejos del colonialismo. Entonces, ¿y el colonialismo qué significa colonialismo? Podemos hablar durante horas y horas sobre la definición del colonialismo. Francia fue un país colonizador, como todos los países de Europa. Por definición, España fue el colonizador, Portugal el colonizador de América del Sur, Inglaterra y Francia fueron el colonizador de América del Norte. Los países europeos son los países más antiguos del mundo, naturalmente. Fueron los colonizadores. Pero ahora, más o menos 50 años después de las independencias de los países antiguamente colonizados por la Francia, pienso que hay que reflexionar y tener una visión un poquito más clara y más profunda sobre los efectos reales
de la situación internacional que nos vivimos hoy. Embajador, ¿vio el nuevo número de Charlie Hebdo, el que salió publicado ayer? Lo vi, pero no tengo uno. Ustedes, No lo tiene en papel. No lo tengo en papel, lamentablemente no lo tengo en papel. Ustedes saben que fue emitido más o menos 1 millón de ejemplares ayer, que arrasaron y fueron agotados en menos de media hora. Sí, sí, Las personas se levantaron, se despertaron a las 4 de la mañana para estar los primeros. Sí. Nunca se ha visto, nunca en la historia de la empresa francesa vivimos un momento como si vivimos ayer. Y la idea es elevar el tiraje a 5 millones, dicen. Y la impresora va a tirar hasta 5 millones de ejemplares del Charlie Hebdo. Esto también afecta a muchas personas que dicen, está bien, yo rechazo este acto terrorista, que fue terrible, todos lo repudiamos, pero ¿por qué la sociedad no se manifiesta igual ante una masacre de 20 personas en Siria? Podría decir sí, pero no me recuerdo tener visto en Uruguay, por ejemplo, una manifestación contra los masacres en Siria también. Si hay un masacre de 5 personas en Uruguay, yo pienso que la población de Uruguay va a tener una reacción, porque son cosas que afectan directamente a su vida. No me recuerdo tener visto una manifestación contra los muertos de Siria. Entonces, podemos considerar que cada pueblo tiene una visión naturalmente de su propia historia, de su propia vida. Y podríamos decir y estar en la calle todos los días, porque hay un masacre en el mundo todos los días. No me recuerdo tener visto manifestaciones en el mundo entero para manifestar contra los masacres que existen en la República Centroafricana. En la República Centroafricana hubo masacres de centenas, millares de personas. No me recuerdo tener visto manifestaciones en los países del mundo contra esto. Entonces... eso sorprende también. Y eso también indigna a algunas personas, dice. No, me puede indignar, pero... ¿Por qué la muerte en un lugar tiene más valor que en otro? Los franceses reaccionaron y decidieron de manifestar en las calles porque las cosas ocurrieron en su territorio y consideran también que fue atacado no solo las personas, pero fue atacado los valores esenciales de nuestra democracia, de nuestra república. En 95 hubo algunos atentados en el metro de París que hizo 7 muertos. No hubo una manifestación de este tamaño que nos conocemos domingo. Domingo era realmente la manifestación del rechazo de una forma de dictadura contra nuestra democracia y nuestra libre expresión. No significa que no debemos manifestar contra los muertos de Siria, los muertos de Ucrania, los muertos de todos los países del mundo. El masacre hay masacre todos los días en el mundo. ¿Cómo vivió la convocatoria que hicieron acá en Montevideo los librepensadores? Porque acá varios librepensadores fueron a movilizarse a la Embajada de Francia, ¿no?, para repudiar el ataque. ¿Cómo lo vivió eso? No, fue un momento de concordia y de solidaridad del pueblo uruguayo con el pueblo francés. Tradicionalmente, Uruguay tiene lazos y vínculos con Francia desde al principio de su historia y siempre hubo fuertes lazos entre los dos países. Me recuerdo que la visita del general de Gaulle en 64, había más de 100.000 personas en las calles para acoger al general de Gaulle. En 45, cuando París fue liberado, hubo una manifestación gigantesca en Montevideo para conmemorar esta liberación. Bueno,
Los vínculos, esos lazos entre los dos países están siempre desde hace 200 años muy fuertes. Lunes había más o menos 80 personas que quisieron manifestar su solidaridad con Francia. Ahí en la esquina de Uruguay y Andes, ¿verdad? Exactamente, en la embajada de Francia, en la embajada. ¿Y usted cree que los uruguayos realmente tomaron dimensión de lo que sucedió en París o lo siguen viendo como algo lejano? Pienso que es lógico que para uruguayos que viven a 10.000 kilómetros del lugar, se consideran las cosas un poquito más lejos y que no es realmente un problema local, un problema de América Latina. He leído en algunos periódicos que en realidad se diga, no se dice, no se escribió exactamente así, pero más o menos era, bueno, lo que está ocurriendo en Francia o en Europa y es el resultado de las políticas exteriores de los países de Europa y de Francia en particular, el intervencionismo fuera, el colonialismo, porque estamos siempre suspectos de colonialismo, y el problema de inmigración y de integración y del racismo que existe en Europa. Pero yo pienso que es una parte de este problema y debemos pensar y debemos realmente tener una reflexión profunda sobre el fato que los 3 terroristas eran franceses, nacieron en Francia, vivieron en Francia y se transformaron en terroristas. Pero el problema del terrorismo, el problema de la intolerancia no tiene fronteras. Y yo pienso que todos los pueblos del mundo, hasta un país que puede considerarse muy lejos de los problemas como Uruguay, es una realidad. No significa naturalmente que los problemas de Uruguay son los mismos que el problema de Francia. Pero nadie puede considerarse fuera hoy de la realidad de esta nueva forma de terrorismo, de esta nueva forma de intolerancia. Y no es una cuestión de condenar a los musulmanes, porque no es un problema de los musulmanes, es un problema de un grupo que decidió organizar el terrorismo. Los 4 millones de personas que estaban en las calles en domingo, había una parte enorme de musulmanes. El policía que fue masacrado, que fue asesinado, era un musulmán. Sobre los 12 personas que fueron asesinadas en Charlie Hebdo, había 2 que eran musulmanes. Entonces, hay que terminar con esta idea que es una guerra de civilización, una guerra de religión entre los musulmanes y los cristianos. Hay algunos que quieren esto, de los 2 partes. Pero la realidad no es. La realidad es que nos debemos enfrentar una nueva forma de totalitarismo que quiera terminar con nuestra democracia. ¿Y qué cambia en Francia a partir de ahora, a partir de este atentado? Pienso que cambió un estado de espíritu global. Las personas tomaron conciencia, yo pienso, vamos a ver la realidad, pero hay una forma de unidad política y de todos los lados del espectro político francés y el pueblo también, tomaron conciencia que realmente estamos confrontados a un peligro absolutamente fundamental y que no debemos combatirlo. En el mismo tiempo... ¿Que deben combatirlo, dice? Debemos combatirlo, combatir este totalitarismo y esta voluntad de destruirnos. Y en el mismo tiempo, yo pienso que algunos franceses tomaron conciencia también del problema de discriminación que algunas minorías viven en Francia. Y vamos a ver, a partir de ahora,
cuáles serán las medidas que el gobierno tiene de tomar, pero también si el espíritu global del pueblo vaya a cambiar. Generalmente soy pesimista, pero en este caso, cuando yo vi esta manifestación, cuando estamos viendo que hay centenas, millones de personas que están haciendo la fila a las 4 de la mañana para comprar una revista, me dijo que una cosa cambió en Francia y cambió de manera positiva. Ahora vamos a ver. Tiene un acento portugués y tiene palabras. Y tiene palabras portuguesas.